Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. El artículo 1 de la resolución que usted ha propuesto busca fundamentalmente legitimar la decisión que ya ha tomado el gobierno nacional sobre lo ocurrido en Brasil. Una decisión gubernamental equivocada, inoportuna, que va a enfriar las buenas relaciones comerciales y políticas que tiene actualmente nuestro país con Brasil. De hecho, ayer anunció el propio canciller de la República que el encargado de negocios del Ecuador en Brasil había sido llamado a nuestro país para que dé explicaciones. No se habla de romper las relaciones diplomáticas todavía, en buena hora, pero enfriar y congelar, como lo viene haciendo el gobierno desde ayer, las relaciones con Brasil, me parece equivocado, inoportuno y lesivo a los intereses del Ecuador. Es que nosotros no solamente tenemos un comercio activo y dinámico con Brasil, también existen importantes empresas que se encuentran desarrollando grandes proyectos en nuestro país con recursos provenientes del Banco Nacional de Inversiones de Brasil, un banco prácticamente estatal. Si estamos entonces trabajando con capitales brasileños, con empresas brasileñas, no me parece que sea saludable para el Ecuador un pronunciamiento como el que ayer hizo el gobierno ecuatoriano. Y me parece aún más inoportuno que la Asamblea legitime este pronunciamiento gubernamental completamente equivocado e inoportuno. En la segunda parte de la resolución que usted ha propuesto, se llegan a una serie de conclusiones a las que se refirió con muchísima propiedad el asambleísta Aguilar sobre lo que tiene que entenderse por democracia. Yo he tenido la oportunidad de estudiar el presidencialismo brasileño y con mucho detenimiento he revisado los mecanismos de fiscalización política en Brasil. Yo simplemente quisiera hacer una pregunta en esta asamblea. ¿Sabe alguno de ustedes quién preside el Senado cuando el Senado brasileño está enjuiciando políticamente a un presidente de la República? Este órgano del poder político brasileño es presidido en esa ocasión nada más y nada menos que por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No se trata entonces de un Senado convertido en un simple estadio para que unos pateen la pelota y otros griten. El Senado se somete a rigurosísimos procedimientos de índole constitucional, legal, y va presidido en aquella ocasión por el presidente del más alto Tribunal de Justicia, lo que le recubre a ese procedimiento de una legitimidad que no tienen normalmente los parlamentos, los senados o las cámaras bajas cuando fiscalizan a un presidente de la República. Cuestionar entonces lo que ha hecho el Senado brasileño también debería cuestionar al Poder Judicial de Brasil, lo que me parece completamente desacertado por parte de esta Asamblea. Me parece que fue Joseph Schumpeter quien definió la democracia no como el espacio para que unos lleguen al poder, sino como la única forma para que pacíficamente pueda una sociedad deshacerse de quienes gobiernan. Porque la democracia evita el conflicto y el choque violento. Y la democracia, así como permite que unos suban, también permite, y en esto acierta Schumpeter, que pueda la población deshacerse de ellos por la vía pacífica. Lo que ha ocurrido en Brasil no ha sido un proceso de un día o 2 días. Prácticamente 3 meses ha durado el proceso constitucional. Este proceso en Brasil es uno de los procesos más sólidos que tiene el presidencialismo en el mundo para fiscalizar a quienes ejercen el poder.
Y resulta que ahora la Asamblea Ecuatoriana le dice a Brasil que la constitución que tienen no sirve, que es una constitución que solamente asegura que aquellos que utilizan el juicio político desde la oposición lo que quieren es dar un golpe de Estado. Esta apreciación y posición de la Asamblea Ecuatoriana es peligrosísima porque el día de mañana, con igual razón, bien podrán algunos desde el Senado brasileño o desde la Cámara de Diputados de Brasil cuestionar también los procedimientos que ustedes con mayoría han venido adoptando al amparo de la Constitución. No puede un parlamento cuestionar procesos constitucionales y legales. Puede cuestionar finalmente decisiones políticas, pero decir que la Constitución brasileña no sirve y que el juicio político que está debidamente desarrollado en esta Constitución, como decía el asambleísta Aguilar, cuando se le utiliza para fiscalizar al presidente, no es más que un instrumento para un golpe de Estado, resulta una conclusión completamente antidemocrática y llevaría a que desde Brasil se le acuse a este Parlamento, al ecuatoriano, de entrometerse en asuntos ajenos. ¿Con cuánto fervor ustedes han defendido la soberanía nuestra, las decisiones que tomamos en el país? ¿Por qué si con tanto fervor y fuerza se ha defendido así la soberanía, ahora se cuestionan decisiones institucionales y constitucionales que han tomado en Brasil? Lo otro, decir que ahora la derecha ha subido a la presidencia de la República en el Brasil, también me parece apresurado, porque el señor Temer, ahora presidente constitucional de Brasil, fue el compañero de fórmula de la señora Dilma Rousseff. Juntos llegaron al poder, juntos diseñaron inclusive el plan de gobierno, juntos han venido tomando una serie de medidas económicas y políticas. ¿Cómo es entonces que en menos de 5 meses uno de los dos, cuando asume el poder, es de derecha y la otra que se fue sigue siendo de izquierda? ¿Qué eran cuando estaban juntos? Esta extraña mezcla entre el señor Temer y la señora Dilma. Más allá entonces de lo que pueda haber ocurrido con esta dama, con esta mujer que fue guerrillera, que llegó a la presidencia de la República, lo que importa es que el Parlamento ecuatoriano demuestre al mundo que es un parlamento que respeta los sistemas de fiscalización existentes en las constituciones de otros países. ¿Qué derecho tenemos nosotros para juzgar que el juicio político, tal como ha sido concebido en la Constitución de Brasil y tal como lo ha aplicado una mayoría con el monitoreo de la Corte Suprema de Brasil, es un procedimiento ilegítimo? No tenemos ningún derecho, y harían bien aquellos que en el Senado de Brasil perciban que estamos nosotros con esta resolución lesionando la Constitución del país, rechazar lo que hacemos aquí. No está bien, y por eso en este punto hay, digamos, una versión extrema de lo que tiene que valorarse en lo que un país hace o no hace constitucionalmente. Pero también conviene decir, señores, que la señora Dilma Rousseff, cuando estuvo por ingresar al proceso de fiscalización política, tenía una aprobación le queda un minuto, que por no, favor, que no silencio superaba las altas, el 20% y cada día caía. Y hoy lo que está ocurriendo en Brasil también es dramático. Es uno de los países con la inflación más alta en América Latina. Es uno de los países que menos crece económicamente. ¿No le entregó entonces la señora Dilma al pueblo brasileño un Brasil caminando? Le entregó un paralítico que necesitaba ciertamente oxígeno. De allí entonces, señora Presidenta y señores legisladores, esta resolución me parece inoportuna y, lo más grave, no puede servir para legitimar una equivocada decisión del gobierno ecuatoriano. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Gino